Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, pues con el tema de honorarios personas físicas y pues en este contexto de la pandemia que no hemos dejado de trabajar y hemos tratado de que la Universidad Nacional y en particular la Facultad de Contaduría y Administración siga con su función y particularmente con su función social en materia de información al público en general. Y pues en esta ocasión nos acompaña para la realización de este programa el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Felipe Galindo Guerrero, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa. Bienvenido Felipe y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer como siempre estar en este espacio y de esta forma tan diferente, pero igual de bien. Pues él es socio director del despacho Mero Galindo y Asociados y además es profesor en el área de fiscal a nivel licenciatura ya desde hace pues muchos años y es colaborador de este espacio también ya por un buen tiempo y en diversas ocasiones y nuevamente le agradecemos por estar con nosotros. Le recordamos que este programa es en vivo, lo hacemos a través, la transmitimos a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, la dirección es @consufiscal y a través de Facebook, la dirección es sea UNAM oficial. Y pues los invitamos a que escuchen la siguiente información. Primero vamos hasta empezar con el programa, después vamos con nuestras cartas. Entonces, si te parece, Felipe, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, honorarios personas físicas. Yo te diría quiénes pueden tributar en este régimen. Obviamente hablaremos tanto del ISR como del impuesto al valor agregado. Y pues primero veríamos quiénes son los que tributan en el régimen de honorarios personas físicas en el impuesto sobre la renta, porque pues el IVA es general, ¿no? Sí, básicamente las personas físicas que van a tributar en este capítulo, en este régimen, son personas físicas que reciben ingresos que comúnmente llamamos por honorarios, pero son servicios profesionales que normalmente lo realizan de forma independiente. Todas estas personas de honorarios o de estación de servicios independientes de alguna forma van a tributar en este capítulo conjuntamente con los de actividad empresarial, porque es el mismo capítulo para actividad empresarial que para servicios profesionales, que vienen siendo el capítulo 2, la sección primera. Ahora, Felipe, una pregunta, porque bueno, obviamente sí está este régimen tal cual en la ley del impuesto sobre la renta, pero percibiendo yo honorarios, o sea, prestando un servicio profesional, yo tendría necesariamente que estar en este capítulo porque también está la opción de los asimilados a salarios, ¿no? ¿Quiénes pueden optar por el régimen de asimilados a salarios? ¿Y a quién se les recomendaría? Bueno, básicamente en los asimilados a salarios hay tres secciones o tres formas de tributar por ahí. Una es obligatoria, dos son no obligatorias y una es voluntaria. Las obligatorias son, por ejemplo, los emolumentos que se pagan o los honorarios que se pagan a miembros del consejo de vigilancia, etcétera. Todos ellos no es voluntario, es obligación que se asimilen a salarios. Entonces, en ese aspecto, pues a todos ellos que se les pagan honorarios, sería la obligatoriedad de asimilarlos como si fuera un trabajador sin serlo, ¿no? Por eso se llama asimilados a salarios, que es la fracción tercera del artículo 94. En la siguiente fracción del artículo 94, en la fracción cuarta, también te llegan a obligar a tributar por asimilados a salarios cuando tú prestes servicios preponderantemente a un patrón. Preponderantemente es cuando realizas servicios
a más del 50% de tus ingresos totales a una persona, ¿no? No a un patrón, perdón, a una persona, y de esta forma, pues obviamente te obligan a asimilarte a salarios. Claro, se tienen que reunir otros requisitos adicionales, no nada más que tus ingresos sean así, que el servicio se preste en las instalaciones, por ejemplo, le tienes que avisar, ¿no? Quien te está pagando el servicio, y obviamente si reúnes esos y le tienes que avisar, si no, ¿cómo te va a asimilar a salarios? Y entonces en ese caso también la ley es muy clara, te obliga a que te asimilen a salarios, no es voluntario. La que sí es voluntaria es la siguiente fracción, la fracción quinta, donde si le prestas servicios a una persona moral o a una física de actividad empresarial, entonces en ese caso sí es voluntario y tiene que aceptarlo la persona a la que le estás prestando el servicio para que te asimile a salarios. Entonces sí hay que tener claro en estas tres diferentes formas de asimilación, que unos son voluntarios y unos son obligatorios. Perfecto. Entonces, estos serían opciones adicionales al régimen general, digamos, por llamarlo de alguna forma, de honorarios personas físicas. Se recomendarían a personas que no tuvieran deducciones prácticamente y que solo tengan casi el ingreso y no tengan nada que deducir, aparte de lo que serían las deducciones que conocemos como personales, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, etcétera, ¿no? ¿O en qué caso se recomendarían? Sí, porque de alguna forma es un impuesto caro, porque si te asimilan a salarios, recordemos que los asalariados no tienen ninguna deducción de su propio capítulo. Entonces, bueno, pues así sería si te asimilan a salarios siendo de honorarios, no tendrían ninguna deducción, no podrías deducir nada, absolutamente nada referente a precisamente a tu servicio que prestas. No podrías deducir, por ejemplo, la papelería que usas, el local que rentas, ese tipo de cosas. Entonces sería una forma práctica de pagar el impuesto, pero caro. Entonces no es recomendable para todos, solamente como tú dices, cuando no tengamos ninguna deducción. Si no tuviéramos ninguna deducción que hacer, pues a lo mejor sí sería bueno someternos o plantearnos esta situación, ¿no? Esto sería visto desde el punto de vista de la persona física, pero por ejemplo, si estamos hablando de la persona que paga los honorarios, pues habría personas a las que les convendría, de ser posible, contratar a la persona que le presta estos servicios independientes, le convendría contratarlo como honorarios asimilados a salarios. Y no me refiero a la simulación de la relación laboral, no que quiera yo ocultar una relación laboral, desde luego que nunca recomendaría eso, ¿verdad? Me referiría, por ejemplo, pues les voy a poner un ejemplo práctico, una escuela primaria que no causa IVA, los servicios que presta están exentos del impuesto al valor agregado. Entonces, para esa escuela primaria, todos los gastos que realice, que lleven IVA, pues van a tener el inconveniente de que el IVA va a ser parte de sus gastos. Entonces, si quiere ahorrarse ese IVA como parte, o sea, de reducir sus gastos, reduciendo el IVA, pues de ser posible tendría que pedirle al abogado que la asesora, a lo mejor al contador público independiente que le realiza el trabajo, le presta servicios profesionales, no sé, y a otras personas podría pedirles que se asimilaran a salarios. De esta forma lo que podría generar es al asimilarlos a salarios también estos honorarios dejan de causar IVA, y entonces en ese caso pues obviamente para la escuela, para el sujeto pagador del honorario, sí sería más barato, o sea, sería un gasto menor el que la persona acepte asimilarse como tal a salarios, ¿no? Sí, pero precisamente muchas veces las empresas no quieren asimilar a salarios porque la autoridad es muy mal pensada cuando tú asimilas a salarios. Creen, como tú dijiste hace rato y bien lo dijiste, se presta mucho para ciertas planeaciones, malas planeaciones, ¿no? Entonces, muchas veces lo primero que llegan las autoridades, sea del Seguro Social, del Infonavit, del SAT, lo primero que te preguntan es si tú tienes asimilados a salarios, porque saben que por ahí puede haber algunas situaciones especiales, no muy legales, y entonces de esta forma te piden que demuestres tú que realmente es un asimilado a salario y no es una simulación.
Entonces, toda esa prueba se la dejan a la empresa y tú tendrías que demostrar esa situación. Por eso es que muchas veces las empresas no les gusta asimilar a salarios, pero si todo está correcto, lo puedes demostrar y no te importa que te molesten las veces que sean necesarias las autoridades, pues adelante, ¿no? Perfecto, qué bueno que mencionas ese punto. Obviamente, digo, se recomendaría la elaboración de un contrato, no importa si es asimilado o no a salario, se recomendaría la celebración del contrato, la elaboración por escrito del contrato entre el prestador del servicio y el prestatario del mismo, ¿no? Para evitar precisamente, pues de entrada tienes que tener ese documento para empezar, ¿no? Porque si no podría asimilártelo a una relación laboral, aunque de entrada podría presumir la autoridad que pudiera tratarse de una relación laboral, asimilado o no, ¿no? Me refiero. Ajá. Claro. Entonces, como la prueba te la pasan a ti, entonces tú tendrías que tener precisamente todos estos documentos para demostrar que es un verdadero asimilado a salario. O uno de honorarios también. Ajá. Bueno, exactamente. Entonces, regresando a estos temas de honorarios en el capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en este caso, estas personas físicas de honorarios, ¿qué requisitos o qué tienen que verificar en materia de ingresos o qué requisitos tienen que cumplir o que cuidar? Bueno, hay muchas obligaciones para ellos. Estas personas físicas que están en el capítulo precisamente 2 de honorarios profesionales o servicios profesionales, bueno, deben de cumplir muchas obligaciones como es llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales digitales por internet, los famosos CFDIs, entregar inclusive la contabilidad al SAT, bueno, todas esas obligaciones como si fuera una persona moral, pero bueno, están en este capítulo y así debe de ser, ¿no? Entonces tienen que presentar declaraciones mensuales, tienen que presentar declaración anual, algunas informativas, sobre todo las de IVA, la DIOT, etcétera, etcétera. Ya es llevar una contabilidad en forma general, en forma normal. Eso sería, digamos, en términos generales, ¿no? Sin embargo, hasta los 4 millones de pesos podrían, o sea, los liberan en términos de las reglas de resolución miscelánea de hacer el envío de la contabilidad, aunque no queda claro que ¿cómo se llama?, que los liberen de realizar, de elaborar, digamos, la contabilidad, ¿no?, en estas reglas. Y hasta 2 millones, eso sería a partir de los 4 millones, pero hasta 2 millones de pesos tenemos el tema de que estas personas físicas de honorarios e incluso los de actividades empresariales, esta obligación que tú describes de llevar contabilidad y demás, que es aplicable obviamente, la cumplen de manera obligatoria a través del programa Mis Cuentas, y ahí sí no hay ni que presentar aviso ni nada, porque por ley hasta 2 millones de pesos estarían obligados a utilizar el programa Mis Cuentas para llevar su contabilidad, que es una obligación que sí tienen que cumplir. Entonces, hasta 2 millones con Mis Cuentas, de 2 a 4 liberados a través de la regla de resolución miscelánea del envío mensual de la contabilidad, y ya de 4 para arriba, pues todos son iguales, ¿no? Todos somos iguales que hasta las personas morales y las personas físicas en materia de contabilidad, ¿no? Exactamente, como tú mencionabas al principio de este programa, ¿qué otras formas de pagar sus impuestos, los de honorarios, existían? Ya dijimos los asimilados, ya dijimos esta general, y aparte obviamente están Mis Cuentas, que es algo así como el RIF, entrar al RIF, régimen de incorporación fiscal de Mis Cuentas, donde pueden llevar su contabilidad ahí, ya no tendrían necesidad de enviarla. Únicamente para el envío, para la obligación. Exactamente, únicamente para cumplir la obligación de la contabilidad, y también pueden facturar desde ahí. Así estas personas que no rebasan 2 millones de pesos. Entonces es una contabilidad pues obviamente más simplificada, mucho más simplificada que llevarla estando en el capítulo 2 como tal, ¿no?, de sección primera. Así es. Pues mira, tenemos una pausa, vamos a llevar una cápsula, vamos a ver nuestra cápsula infofiscal y el promocional de la División de Educación Continua con todos los cursos que está impartiendo también, y continuamos después de esta pausa. Continúen con nosotros, por favor.
Consultorio Fiscal Radio. Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 1 de julio. La Secretaría de Economía da a conocer el decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 3 de julio. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta del sector público federal alcanzó un nivel de 49.5% como proporción del Producto Interno Bruto al mes de mayo, un aumento de 4.7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado, lo que representó el mayor repunte de la deuda desde la crisis de 2009. 3 de julio. El Consejo Nacional Agropecuario busca que la edad mínima para trabajar en el campo sea de 15 años. Esto debido a las amenazas que enfrenta México por la entrada en vigor del TEMEC. Info Fiscal. ¡Mayday! 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 Necesitamos ayuda contable. El SAT viene detrás de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual. Cambio. El batallón de Consultorio Fiscal va en camino. ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bueno, pues ya estamos de regreso. En este caso vamos a continuar con el tema de hoy, honorarios. Tenemos varios saludos de nuestros internautas, de las personas que nos ven a través de redes sociales. Está Alberto Falcón, Jimmy Damián te manda saludos, Gabriela García Moreno, Miguel Ángel Morales, gracias. Leticia Guzmán, etcétera. Muchos a todos les agradecemos sus saludos, Verónica, Claudia. Y tenemos una pregunta de Genaro Cabello, dice que está dado de alta en el RIF desde 2014, en noviembre de 2019 recibió ingreso como Uber. El día 30 de junio la plataforma del SAT no le permitió presentar un caso de aclaración para dar el aviso para solicitar que lo que le retenga Uber por ISR IVA sea retención definitiva, que tiene la captura de pantalla del mensaje de error que le entregó el SAT al momento de que se saturó el sistema. ¿Hay alguna prórroga? Pues hasta ahorita no. En la segunda resolución de modificaciones anticipada que se publicó en junio todavía no había ninguna prórroga. Yo estuve revisando también porque ustedes recordarán que el día 30 de junio también era la fecha límite para la presentación del aviso de actualización de socios y accionistas, que también fue un problema. La verdad es que todo vencía el 30 de junio, la declaración anual de personas físicas, el aviso para ejercer la opción en plataformas digitales que se describe en este mensaje y el aviso de actualización de socios y accionistas, entre otros. Y lo cierto es que la plataforma estaba saturada.
Yo intenté en fin de semana, y no nada más el día 30, o sea, estaba saturada desde días antes. Yo estuve intentando durante varios días presentar este aviso de actualización de socios y no me lo permitía. Incluso lo intenté a altas horas de la madrugada, en fin de semana, nunca lo pude realizar, y lo único que podía hacerlo era a las 7 de la mañana o antes, podría hacerlo, pero nada más me permitía presentar uno y ya después se atoraba la página. Mire, la verdad es que sí, yo entiendo que la fecha límite era esto. Si usted tiene la captura de pantalla donde le marcaba el error la página del SAT, yo diría que presente. Ahorita ya desde el día primero, el día segundo más bien, ya estaba la plataforma funcionando bien. Yo le diría que presente su caso de declaración y que agregue la captura de pantalla y pues que lo intente, que realmente no fue culpa de los contribuyentes. Tendría que ser una cuestión espontánea. Lo cierto es que sí hay fechas límite, pero yo le diría que lo intentara de todas formas. Lo cierto es que muchos no pudimos cumplir con estas obligaciones en tiempo por esa situación, ¿no? Entonces, sí, inténtelo, por favor, y ojalá nos pueda decir qué fue lo que le respondieron. Adrián, Alita, Tere, tenemos varios aquí que nos están enviando saludos, Alejandro Equigua. Y bueno, José Ramón Rodríguez nos dice, si por la situación de la cuarentena hay más gastos que ingresos, ¿qué problemas podría existir con el SAT? Felipe, por favor. Bueno, yo pienso que ningún problema. Obviamente, algunas personas físicas ahora con esto de la pandemia les han surgido gastos que no consideraban y pues obviamente si tú tienes más gastos que de lo normal que cada año, cada mes has tenido, pues es totalmente normal y no pasaría absolutamente nada. Aquí el tema es que el ingreso con el que se está financiando, el dinero con que se está financiando este gasto, pues que de que tenga un origen claro, ¿no? Me refiero a que, pues no sé, a lo mejor son remanentes de efectivo de años anteriores, que no hay problema. Si son préstamos, pues yo les diría que de preferencia se lo traspasasen de cuenta a cuenta, que no fuera un préstamo en efectivo, para que quede todo claro el origen del dinero y no vayan a asumir que se trata, o a presumir más bien que se trata de un ingreso omitido en ese caso. Y obviamente pues si es un préstamo, hoy por hoy toda la parte documental es importantísima, entonces celebrar un contrato de mutuo con o sin interés y tenerlo todo bien documentado, ¿no? Felipe, ¿alguna otra recomendación? Sí, no, mientras todo lo que tengas, todo lo que entró a tu cuenta esté documentado, sea por una factura, sea por un contrato, sea por un traspaso, si es un préstamo, pues obviamente no habría ningún problema. Uh-huh. Bueno, José Ramón Rodríguez pregunta, ¿los socios de una empresa pueden ser sujetos de aseguramiento ante el IMSS, ya que hacen actividades de recepcionista? No, los socios no pueden ser, el representante legal no puede estar inscrito ante el IMSS porque sería juez y parte, sería al mismo tiempo patrón y al mismo tiempo trabajador. Sin embargo, sería el administrador socios, único, ¿no? Uh-huh. O el presidente del consejo. Ajá. Pero los socios. Pero un socio que no sea representante o no sea administrador único, que realmente trabaje en la empresa como director, como lo que sea, claro que puede estar en el Seguro Social y no nada más debe de estar en el Seguro Social, ¿no? Porque a pesar de que es un socio accionista, pues obviamente labora en las instalaciones de la empresa y puede sufrir cualquier accidente o cualquier enfermedad como cualquier empleado y tendría que estar asegurado. Así es. Lucía Sánchez, algunos socios por su trabajo quieren cobrar por asimilados por servicios prestados a la empresa, ¿es posible? Bueno, básicamente cuando los socios prestan algún servicio a la empresa, pues hay que demostrar lo que no son utilidades, que no son dividendos asimilados y obviamente pues por ejemplo pongo el caso de que y se da en muchos casos, el inmueble es de la persona física del dueño, ¿no? De uno de los socios y le renta a la empresa. Bueno, pues en ese caso, si está documentado, es correcto, la empresa está en un predio de un socio, un accionista, pues no pasaría absolutamente nada en que tuviera estas operaciones. No habría problema, pero tal como asimilado, bueno,
pues tendríamos que ver qué servicios se prestan, ¿no? Así es. Sí, aquí lo importante es que se pueda demostrar que no hay subordinación, ¿no? Que no se trata de una relación laboral, que es un servicio independiente, que no esté sujeto a las órdenes tal, que le pidan el servicio de lo que se trate, o puede rentar, por ejemplo, equipo, y ahí no hay ningún problema, ¿no? Alquilar, por ejemplo, equipo de cómputo, y puede asimilarse a salarios, es un alquiler de bienes muebles, es una actividad empresarial, y también las actividades empresariales se pueden asimilar a salarios en términos de la fracción sexta del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Eso siempre y cuando, bueno, aquí estamos hablando de socios, el cliente sería una persona moral o podría ser también una persona física con actividad empresarial. Pero sí, aquí lo importante es cuál es el fuente o motivo del ingreso, y en función a ello, pues sí se podría asimilar a salario. Si no hay subordinación, si es un servicio independiente o si se trata de una actividad empresarial, por supuesto que se podrían asimilar a salarios, pero siempre lo importante pues es que esté bien soportada la operación, en la realidad, que se pueda probar que de eso se trata, y pues el contrato, ¿no? La fuente documental también, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta de Stephanie Solano. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tributar en asimilados a salarios? Bueno, ya lo comentamos, es un impuesto caro porque no te dejan deducir nada. Aquí en el capítulo de honorarios, pues obviamente sí puedes deducir todos tus gastos que se relacionan con tu ingreso. Entonces, pues como asimilado a salario, te tratan como si fueras un trabajador o un asalariado sin serlo, pero ellos en su propio capítulo de asalariados no tienen ninguna deducción, por ende los asimilados tampoco tendrían ninguna deducción. Entonces, al no tener deducciones, pues el impuesto saldría un poco más elevado. Ajá. Bueno, aquí también ya Marcos Núñez le respondió a Stephanie, y les recomendamos que vean el principio porque sí mencionamos algunas otras cuestiones alrededor de esa pregunta. María Guadalupe Juárez Flores, ¿por qué los patrones le dicen al personal que deben inscribirse en honorarios cuando en realidad se trata de sueldos y salarios? Bueno, porque están simulando operaciones que no son. Lo que quieren estas personas o malos empleadores o malos patrones, pues lo que quieren es evitar la carga laboral y la carga fiscal que deriva de una relación laboral, pero pues no es fácil que te vayas a dar de alta por honorarios y ya te quites esa carga, ¿no? No es nada fácil, no es tan sencillo. La autoridad ya se sabe todas estas situaciones, sabe que puedes, porque también cuando te revisan, no nada más lo primero que te piden son los asimilados a salarios que tienes para ver si son correctos, también te piden los pagos que haces por honorarios para ver si no son realmente tus trabajadores, y obviamente no estás cumpliendo puntualmente con sus obligaciones tanto fiscales como laborales. Así es. Y se arriesgan mucho, ¿no? Para que tengan un accidente o algo, ¿no? Y que les vayan a tener algún capital constitutivo, sí, y demás, ¿no? Sí. Y que son carísimos, ¿no? Son carísimos, te cobran el capital constitutivo por un día o 2 días que estén internados en una clínica del Seguro Social, pues te cobran como si estuvieran en un hospital de Houston, más caro. Sí, es cierto. Son carísimos los capitales constitutivos. Pues vamos a continuar entonces con honorarios. Entonces, bueno, estas personas físicas de honorarios van a acumular los ingresos por la prestación de sus servicios personales independientes, pues al momento del cobro, ¿no? En este caso. Obviamente hay que cumplir con las disposiciones en materia de expedición de CFDIs, en este caso, y ¿qué pasaría, por ejemplo, cuándo se consideran cobrados los ingresos para que se tengan que acumular? Sí, las personas físicas en general, y esta no es la excepción, las personas físicas de honorarios o que prestan un servicio personal independiente, tienen que acumular su ingreso hasta el momento que realmente lo cobran. Es diferente a las personas morales del título 2, por ejemplo, ¿no? Ellos acumulan el ingreso inclusive antes de cobrarlo, la mayoría de las veces. En personas físicas no se da ese caso. En personas físicas, tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la renta se causa en el momento
que se cobra. Nada más hay que tener cuidado qué se considera cobrado realmente, porque cuando nos pagan con cheque, por ejemplo, si nosotros nos pagan con cheque pero lo guardamos en el cajón y no lo depositamos, entonces pues todavía no se considera cobrado, ¿no? Se considera cobrado hasta que se descargue y aparezca en el estado de cuenta ya descargado. Por ejemplo, en el caso de cheques, ¿no? En el caso de transferencia electrónica, pues hay que diferenciar si es SPAY o es el mismo día, y dependiendo cuando cae el dinero y aparece en nuestro estado de cuenta, en ese momento se considera que ya se cobró, para efectos de el impuesto sobre la renta y efectos del impuesto al valor agregado. Perfecto. Mira, tenemos una pausa, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula, que es el testimonio de la contadora Tere García, egresada de nuestra facultad, que nos va a hablar del fondo de ahorro, y continuamos con este momento de acumulación del ingreso, particularmente con el tema de los cobros con tarjeta de crédito. Continúen con nosotros después de esta pausa. Consultorio Fiscal Radio. Termómetro Universitario. Tu opinión nos interesa. Mi nombre es Teresa García, soy de la generación 2015 de la carrera de Contaduría y les voy a hablar sobre el Fondo de Ahorro. El Fondo de Ahorro es una prestación adicional que tiene como objetivo fomentar el ahorro en los trabajadores o proporcionarles un préstamo en caso de alguna contingencia. Este fondo se conforma con aportaciones que hacen tanto el patrón como el trabajador. El monto ahorrado se reparte de manera anual junto con un interés derivado de su inversión o de los préstamos otorgados. Fiscalmente se considera una prestación de previsión social, ya que incentiva un ahorro entre los trabajadores para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Este fondo debe de cumplir con ciertos requisitos para que sea deducible, como el que el patrón y el trabajador aporten cantidades iguales, la cual no debe de exceder del 13% del sueldo del trabajador y de 1.3 veces el valor anual de la UMA. No se puede retirar más de una vez al año y debe de ser otorgada de manera general a los trabajadores al considerarse una prestación de previsión social. Estos requisitos también se tienen que considerar para efectos de IMSS, ya que puede ser integrante del salario base de cotización en el caso de que el patrón y el trabajador no aporten la misma cantidad y de que se retire más de 2 veces al año. En el caso del ISR, esta prestación se encuentra exenta para el trabajador. Para la expedición del CFDI de nómina, se debe de considerar en el complemento cada que se realiza el pago de la nómina como una percepción y una deducción, y al momento en el que se distribuye el monto ahorrado junto con los intereses, el patrón solo deberá de expedir un CFDI por concepto de intereses. Podemos concluir entonces que es una prestación que constituye un ingreso y a la vez es un incentivo para el trabajador, la cual, para que sea administrada correctamente, debe de cumplir con las legislaciones fiscales y laborales correspondientes. Orgullosamente, FCA. Tu opinión nos interesa. Termómetro Universitario. Consultorio Fiscal Radio. Un día como hoy, pero de 1960, en el antiguo Colegio de San Ildefonso se inauguran las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM. De igual manera, un día como hoy, pero de 1563, el español Francisco de Ibarra funda la aldea de Nueva Vizcaya, hoy Victoria de Durango, capital del estado de Durango. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando de la acumulación de los ingresos al cobro, que eso es lo que de entrada establece la ley como regla general. Y decíamos que qué pasa cuando se cobra con tarjeta de crédito. Obviamente en el momento que llega el cliente, por ejemplo un médico, un dentista que de repente aceptan pagos con tarjeta, entonces en ese caso, a pesar de que el dinero del banco me llega, no sé, vamos a suponer que llega en el día 31 y el dinero del banco me llega el día 3, fiscalmente el ingreso se considera percibido el día 31, que es el momento en el que yo acepto el título de crédito, el voucher, el pagaré
con el cual se considera pues liquidada la contraprestación, no obstante que quien me va a pagar realmente es una tercera persona, que es en este caso el banco emisor de la tarjeta, ¿no? Sí, inclusive hay tarjetas de servicio que les pagan a los establecimientos muchos días después, casi un mes después, entonces pues obviamente, así como tú lo comentas, en el momento que expide el comprobante o que firma el pagaré o con firma electrónica, como sea, o con su NIP, pues en ese momento se considera percibir el ingreso. Perfecto. Nos manda saludos también Silvia Cartujano desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Jojutla. Le enviamos un saludo hasta allá, una institución pública hermana. También nos manda saludos Juan Ramos, Leslie Natalie Jasso Lugo, que si me pregunta, bueno, que ya le contestaron los mismos las personas que están conectadas, pero bueno, le pasamos su pregunta al aire. Dice, ¿la persona física que está por honorarios puede hacer deducibles los honorarios del contador? Sí, claro que sí. Es un gasto estrictamente indispensable o para haber tenido el ingreso, ¿no? Como tal. Así es. Genaro Cabello, que es la persona que nos mandó la pregunta respecto al que no pudo presentar su aviso en tiempo para ejercer la opción de que las retenciones de ISR e IVA que le hace la plataforma digital de Uber las considerase como definitivas, que lo intentó, pero que la página del SAT estaba saturada, pero al parecer se cortó mi voz en el momento que yo le respondía. Yo le decía que, bueno, en principio, pues obviamente no obedeció a causas, no tuvo él la culpa, vamos. En un momento determinado tiene que mandar la aclaración a la aclaración diciéndole que realmente pues no fue culpa de él y pues esperar a que le respondan. Si en un momento determinado tuviese problema, yo creo que ahí podría acudir a la Prodecon para pues para ver que lo puedan apoyar y que le consideren presentado en tiempo y forma este aviso. Ha ocurrido en ocasiones anteriores también con la opción, por ejemplo, del propio RIF a principios de año, que a veces se ha tenido problemas, o que el SAT vía reglas estableció en su momento fechas límite para ejercer la opción de los que venían en régimen intermedio o en pequeños contribuyentes en su momento, en régimen intermedio más que nada o general, y la Prodecon es la que apoyó a los contribuyentes y permitió que los contribuyentes ejercieran la opción, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que le respondería, ¿no? Pero bueno, entonces los ingresos se acumulan efectivamente al cobro, hay que expedir CFDIs, obviamente, pues en principio, si nos pagan en el momento van a ser CFDIs con el pago con el método de pago en una sola exhibición. Hay que tener cuidado de cuál es la forma de pago que estamos aplicando, porque a veces, sobre todo con los médicos, sobre todo como clientes ahí, ¿no? Cuando vas al médico o al dentista y pretendes aplicar ese pago como deducción personal, el problema es que luego tienen la mano muy suelta con la forma de pago de efectivo y resulta que a lo mejor no pagaste en efectivo y eso ya hace no deducible el comprobante, ¿no? Entonces, para la declaración anual. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que se estén elaborando correctamente los CFDIs, ¿no? En ese supuesto. No sé si quieres comentar algo en los comprobantes emitidos. Sí, es correcto. Recordemos que las personas físicas cuando presentan su declaración anual, ya viene precargada o prellenada, ¿no? Entonces, cuando nos hacen un CFDI que está incorrecto, por ejemplo, en este caso, como tú bien mencionas, y nos ponen que se pagó en efectivo, pues no lo va a considerar el sistema como una deducción personal para la declaración anual, precisamente por estos datos que vienen erróneos. Bueno, ahora, ¿qué puede deducir una persona física de honorarios? Bueno, las personas físicas de honorarios tienen dos formas de deducciones, una por su propio capítulo y otra que son las deducciones personales, que ya esas se aplican en la declaración anual y que todas las personas físicas que presentan declaración la pueden hacer. Pero vámonos específicamente a las deducciones por este capítulo de honorarios. Bueno, como dice la ley, las personas físicas pueden deducir sus gastos. Los de honorarios pueden deducir sus gastos, pero estos gastos deben de ser no estrictamente indispensables como las personas morales, pero sí tienen que ser estrictamente indispensables para haber obtenido el ingreso. Esta es una diferencia básica, porque si nosotros gastamos en algo, en una promoción, puedo pensar, y no obtuve el ingreso, pues esa publicidad o esa promoción que hice no sería deducible porque no me generó un ingreso.
no como las personas morales, es diferente de alguna forma. Las personas morales es que sí es estrictamente indispensable ese ingreso, ese gasto. Entonces, bueno, pues si me hago promoción pero nadie me compró, pues podríamos hacerlo deducible, pero en las personas físicas tuvo que haber habido un ingreso. Por ejemplo, me imagino a una persona física de honorarios que se va de viaje al sur y por allá trae los comprobantes. ¿Y qué fuiste a hacer al sur? Pues fui a buscar clientes y aquí está mi hospedaje, aquí está mi gasolina, aquí está mi transporte. ¿Y conseguiste clientes? No, pues no. Pues entonces no sería deducible porque no obtuviste ningún ingreso de eso. Entonces, de entrada, esa situación de que tenga que haber un ingreso para que sea deducible el gasto, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, bueno, adelante. ahí tocas un tema muy interesante en cuanto a lo que sea estrictamente indispensable para la obtención del ingreso. Estamos hablando de la prestación de un servicio personal, es decir, si no hay persona no hay ingreso, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque Así lo que es. importa es qué sabes hacer o qué profesión tienes y estás ejerciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues los gastos médicos, dentales, hospitalarios de la persona, pues como que ahí hay una incompatibilidad en si es una deducción personal si es una deducción personal o es un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad, ¿no? Es correcto, sí, habría una línea muy delgada entre uno y otro, y para saber cuál, pues obviamente sí es difícil determinarlo, pero obviamente hay que tener mucho cuidado en esto. Así es. Bueno, ahora, dentro de los gastos, bueno, me faltó preguntarte una cuestión antes en los ingresos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo vendo mi auto usado? Yo soy de honorarios y muchas veces ocurre que voy a comprar, pues, un auto nuevo y inclusive doy mi auto usado a cambio. En ese caso, esa operación la tengo que declarar, la venta del auto. Por ejemplo, ahí ni siquiera recibí dinero aparentemente porque yo simplemente entregué el auto y el importe del dinero no me lo entregaron y lo aplicaron a la deuda por la compra del auto nuevo y solo contrato deuda por la diferencia. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, si el automóvil que estoy vendiendo tiene que ver con mi actividad profesional, obviamente que tengo que expedir un comprobante fiscal digital por internet por la venta de ese automóvil. Y obviamente no causaría IVA porque no causa IVA la enajenación de bienes muebles usados. En este caso, como es usado, no causa IVA, pero sí tendría que hacer un CFDI precisamente por la enajenación de este automóvil, porque tiene que ver con mi actividad profesional. Lo uso en mi actividad profesional, inclusive lo registré en mi actividad profesional este automóvil, quizá la gasolina, la tenencia, el mantenimiento, todo eso está dentro de mi contabilidad porque lo gasté y obviamente lo hice deducible. Entonces, de esa forma demuestro que ese automóvil obviamente pertenece a mi actividad profesional, tiene que ver con ella, y cuando yo venda ese automóvil usado, pues tendría que realizar un CFDI, no endosarlo, sino realizar un CFDI. Aunque no entre dinero a la cuenta, y a final de cuentas se cobró se extinguió la deuda derivada de la transmisión de propiedad, precisamente porque me tomaron ese dinero, hubo una compensación. De hecho, ahí habría, ¿cómo se llama? Una compensación sería la forma de pago, ¿no? Lo que tendría que aplicar, porque no entró dinero como tal, ¿no? Correcto. Y sobre todo habría una doble enajenación de un lado y de otro, ¿no? Así es, compré un auto y vendí un auto, ¿no? Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ahora, hablando ya que estamos en estas operaciones de activos fijos, que bueno, pusimos el caso del auto, pero la descripción aplica para cualquier tipo de bien, de activo fijo dentro de la actividad, ¿no? Ahora, si compro un auto usado, si fuera un auto usado el que yo compraría, no se lo compro a la agencia, compro un auto usado, ¿me pueden endosar la factura únicamente? ¿Ya con eso puedo hacerlo deducible y el pago la entrega del dinero, o qué sería necesario? No, si lo voy a usar en mi actividad profesional de honorarios, yo necesito forzosamente un comprobante fiscal. Si la persona que me lo vendió es una persona física que tiene actividad empresarial, honorarios, y me lo factura, pues obviamente ese CFDI a mi nombre sería totalmente deducible. Pero si quien me lo está vendiendo, vamos a poner un ejemplo es un asalariado que no tiene obligación de emitir comprobantes fiscales
digitales por internet, entonces no me puede endosar nada más la factura si yo lo quiero hacer deducible. Tiene que si darme un CFDI, asalariar, ¿no? También. Él me tendría que dar un CFDI. Bueno, ¿cómo lo va a hacer si él no está obligado? Bueno, hay una plataforma precisamente que las asociaciones de automóviles la manejan, donde se hace esta factura para que lo pueda hacer deducible precisamente la persona física de honorarios. En este caso, el asalariado este ingreso lo declararía en el capítulo de enajenación de bienes. Seguramente Correcto. la operación va a estar exenta porque ahí se establece que si la diferencia entre el precio la diferencia para el asalariado, ¿no? Entre el precio en que compró Correcto. el auto y el precio en que lo vendió no excede, si no mal recuerdo, de 3 sumas elevadas al año, pues entonces en ese caso, que generalmente pierde más que ganar pierde, entonces generalmente cumpliendo ese requisito la operación estaría exenta, pero el artículo 126 del capítulo de enajenación de bienes sí obliga a que se expida un comprobante. Ajá, y en ese caso, bueno, y la retención en su caso, porque si el auto que se vende es de más, si no mal recuerdo, 225,000 o algo así. 225. Ajá, el comprador tendría que retener el 20% de la operación, a menos que la operación estuviese exenta, es decir, bueno, si se trata de un auto, pues que al asalariado le costó 350,000 pesos, pero ahorita lo está vendiendo en 225,000, o sea, en realidad está perdiendo en lugar de ganar, la operación está exenta, y aunque no dije 225,000, vamos a suponer que lo venden 250,000, y entonces como el monto de la transacción excede del monto a que se refiere el artículo 126, aparentemente el comprador tendría que retener el 20% del impuesto, pero como la operación está exenta, le tiene que avisar el asalariado vendedor al de honorarios comprador que la operación está exenta para que el otro no le retenga, ¿no? Más o menos así es, ¿no? Así va la situación. Pero en resumen, la persona física de honorarios, para hacer deducible un automóvil usado, debe de tener forzosamente un comprobante fiscal. Así es, y ahora las personas físicas pueden emitir CFDIs hasta con su fiel, o sea, no necesitan, si no mal recuerdo, no necesitan necesariamente el certificado de sellos digitales. Creo que existe todavía, está vigente todavía la posibilidad de emitir CFDIs únicamente con la fiel, pero obviamente hay que tener fiel, ¿no? O aplicar lo que decías a través de la asociación de autos. Bueno, de hecho hay PACs que también te pueden emitir el CFDI, donde el comprador le pide al PAC, que tiene una autorización especial, que le emita la factura por cuenta, en este caso del asalariado vendedor, que sería otra opción de obtener el comprobante por la compra de un auto usado para la persona física de honorarios. Pero de cualquier forma se requiere el CFDI, ¿no? Y respecto Perdón, así es que si yo compro un carro usado y lo único que tengo es la factura endosada, no lo puedo hacer deducible. Así es. Entonces, y también lo mencionabas hace rato, y bueno, aquí lo reiteraríamos porque también es para la deducibilidad, la operación puede o no causar IVA. Si no causa IVA y no lo trae, pues está bien, el comprobante reúne requisitos fiscales, pero si la operación causa IVA y no lo trae desglosado, entonces el comprobante ya no reuniría requisitos fiscales, ¿no? Si tú se lo compraste a un asalariado, pues la operación está exenta de IVA, pero si tú se lo compraste a uno de actividades empresariales, la operación, y el auto era activo fijo de la actividad empresarial, la operación causa IVA y tiene que traerlo desglosado, sí, ¿no? Si se lo compraste a un lote de autos usados y el comprobante no trae desglosado el IVA, sería no deducible precisamente y única y exclusivamente por no traer desglosado el impuesto al valor agregado, como marca la ley, uno de los requisitos para la deducibilidad. Así es. Tenemos una pregunta de José Ramón Rodríguez que vamos a responder después de la pausa. Vamos a tener una nueva pausa. La pregunta es precisamente para la compra de un automóvil cuyo monto excede el límite deducible de 175,000 pesos. ¿Qué pasaría con la deducibilidad tanto del auto como de los gastos asociados al propio auto? Y pues tenemos nuestra siguiente cápsula en déficit con el tema mitos y realidades del teletrabajo. Continúen con nosotros después de esta pausa. Consultorio Fiscal Radio. En déficit con José Silvestre Méndez.
Mitos y realidades del teletrabajo. El trabajo en casa, teletrabajo, trabajo a distancia o home office se viene desarrollando desde antes de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el confinamiento obligado por más de 100 días ha incrementado esta modalidad laboral a nivel mundial. Nuestro país no es la excepción. Quienes podemos realizar el trabajo que hacíamos antes de la pandemia en nuestros lugares de trabajo, ahora lo hacemos desde casa. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. ¿Qué tipo de trabajo se puede realizar en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa? Los maestros de todos los niveles educativos, desde preprimaria hasta posgrado, los ingenieros e informáticos que se dedican a programar, a desarrollar software y hardware, los empleados de oficina que trabajan en empresas que entregan mercancías a domicilio, incluyendo comida, excepto los propios repartidores, los encargados de telemarketing, de atender llamadas de call center y muchos más. Esto significa que hay muchos trabajos que no se pueden realizar desde casa. Es decir, muchos empleados de restaurantes, tiendas comerciales de todo tipo, incluyendo la economía informal como taquerías, puestos callejeros de todo tipo, como venta de frutas y verduras en la calle. Muchas personas deberán asistir a sus lugares de trabajo para seguir laborando. Este es el primer mito a desechar. El trabajo en casa no es para todos. Hay algunas ocupaciones que sí admiten este tipo de trabajo y creo que se deberían impulsar. Es decir, después de la pandemia, muchos puestos laborales podrían y deberían realizarse desde casa. Solo habría que asistir a la oficina, la escuela, el lugar de trabajo, en casos estrictamente necesarios. Por supuesto, para generalizar el trabajo en casa se debe regular. Las autoridades, los empresarios, los trabajadores y empleados, los sindicatos deben participar en esta nueva organización de trabajo que por lo que se ve prevalecerá durante mucho tiempo. Surgen muchas inquietudes y preguntas, señalo algunas. ¿Quién debe proveer del equipo y materiales de trabajo para la casa? Por ejemplo, computadora, impresora, escáner, fotocopiadora, escritorio, silla de oficina y consumibles en general. ¿Quién pagará la energía eléctrica, la conexión a internet? Pueden crecer los gastos de la casa como consecuencia de realizar home office. ¿Qué pasa con los horarios de trabajo? Algunas investigaciones y reportajes muestran que muchas personas que durante la pandemia están realizando trabajo en casa se quejan de que ahora trabajan más, que su horario laboral se extiende. En este sentido, ¿qué ocurre con la familia, los hijos y las actividades cotidianas del hogar? ¿Y la capacitación? ¿Quién se encargará de la capacitación de trabajadores y empleados que ahora deben usar de forma importante y cotidiana no solamente las tecnologías de la información y la comunicación, sino las aplicaciones? En fin, pienso que la oferta y la demanda de teletrabajo, de puestos de trabajo para realizarse en casa, crecerá de forma exponencial en los próximos meses, pero insisto, estos puestos de trabajo no son para todos. Hay que estar preparado y capacitado para realizarlo. Teletrabajadores y empleadores deben negociar las condiciones de trabajo en casa. Ambas partes deben ser flexibles y sensibles ante las nuevas condiciones, y los servidores públicos deben vigilar estas ocupaciones para que todos salgamos beneficiados. El trabajo en casa como modalidad cotidiana y permanente es y será una realidad para los próximos años. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bueno, ya estamos de regreso, vamos entonces a continuar y teníamos una pregunta de José Ramón Rodríguez que nos dice que si se compra un automóvil por 200,000 pesos, pregunta si solo es deducible al 87% y el pago de gasolina también deducible al 87% o al 100%, que dónde lo puede revisar.
Sí, recordemos que en las personas físicas, por este capítulo de honorarios de actividad empresarial y profesional, se rigen en algunos términos, en algunos gastos y en algunas deducción de inversiones, como si fuera persona moral. Esto está en el artículo 105, última fracción, te estaba preguntando la referencia. Y entonces, bueno, sí, sabemos que al igual que las personas morales, pues los automóviles que se compren para que sean deducibles, pues no debe rebasar un monto de 175,000 pesos. Y respecto a tu pregunta, si es mayor el monto, en este caso 200,000, que si el 87% sacando esta proporción sería deducible nada más, el 87%, bueno, te comento que también sus gastos del automóvil, todos sus gastos del automóvil van a ser deducibles en la misma proporción. No nada más la deducibilidad del automóvil vía depreciación, sino también todos sus gastos, como cuáles, como la gasolina, como el mantenimiento, como la tenencia y los derechos, como la verificación, todos esos también van a ser deducibles al 87% única y exclusivamente, pero ahí no se queda el tema nada más, sino que también igual el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado por este automóvil y por los gastos que se refieren a este automóvil, también el IVA va a ser acreditable en la misma proporción, o sea, no va a ser acreditable al 100%, sino nada más va a ser acreditable al 80% en el caso de tu ejemplo. 87, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, aquí el fundamento efectivamente está en el artículo 105, último párrafo, y 28, fracción segunda, ¿no? Porque los no deducibles que aplican estas personas son los mismos de personas morales, y el 28, fracción segunda, dice, tiene dos cosas importantes ese 28. Uno, precisamente el que mencionas, que todos los gastos con relación a las inversiones que sean parcialmente deducibles, pues también no van a ser deducibles al 100%, ¿no? Pero hay otro tema en esa fracción segunda que bueno, tiene que ver con este capítulo, toca un poquito este capítulo, aunque no tanto para los honorarios como tal, pero sí les aplica, que sería al caso de los derechos de autor. Recordemos que los derechos de autor tienen una exención de hasta 20 UMAS elevadas al año y tributan en este capítulo junto con los de honorarios y con los de actividades empresariales, y el tema de tener ingresos exentos, que pareciera ser muy, muy bueno, precisamente también en esta fracción segunda del artículo 28 que tocas, donde está precisamente esto de los gastos de las inversiones deducibles, o sea, de los automóviles en particular, ¿no? Se habla también de que todos los gastos e inversiones de personas que tengan ingresos exentos van a ser deducibles solo en proporción a sus ingresos gravados. No sé ahorita, no recuerdo cuántos son 20 UMAS elevadas al año, pero vamos a suponer que fueron $1,000,000 de pesos, por decirte algo, ¿no? Entonces, y que el autor tuviera ingresos por 1,500,000. Entonces quiere decir que de todos los ingresos que obtuvo, solo la tercera parte estaría gravada, porque las 2 terceras partes estarían exentas. Entonces todos sus gastos, todas sus inversiones, como puede ser el caso del automóvil que acabas de citar, pues serían deducibles. Ahí tendríamos que considerar que la deducibilidad va en función además al monto de los ingresos gravados, ¿no? Y obviamente eso en teoría afectaría aparentemente el acreditamiento del IVA de manera general, pero los autores pues no causan IVA, están exentos. Pero por ejemplo esa cuestión no nada más desaplicaría a los derechos de autor, sino también afectaría, por ejemplo, a los del sector primario, que también agricultura, ganadería, pesca, silvicultura están en esta condición, por citar ejemplos, aunque ya no está en nuestro tema en particular, pero nada más por citar algún ejemplo, ¿no? Entonces, quería tocar esta fracción del artículo 28, ya que la tocamos, quería abundar un poquito en este tema, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, mira, Erika Palacios nos dice, hola, una consulta. Si uno está contratado por outsourcing como asalariado, pero al ver los recibos de lo que nos pagan, hay recibos que están como asimilados y otros como nómina. Y al checar la página del SAT se me aparecen muchos patrones durante el año, y según el SAT tienes que declarar si tienes más de 2 patrones, aunque no llegues a los 400,000 pesos al año. Mi duda es cómo saber si mi patrón está pagando correctamente mis impuestos, y qué tanto problema es no declarar, puesto que supuestamente estoy como asalariada y lo debería hacer el patrón. Bueno, sí, como tú bien lo dices, al tú ver que tienes ingresos tanto por asimilados como por asalariados,
y de diferentes patrones, en automático estás obligada, aunque no rebases los 400,000 pesos al año, de presentar por ti misma la declaración anual. Y ahí en la declaración anual va a venir ya prellenada tu declaración con todos los ingresos y con todas las exenciones que en su caso tuviste por aguinaldo o por algunos otros conceptos, prima vacacional, etcétera, etcétera. Entonces, sí tendrías que presentar tu declaración anual. ¿Y cómo saber si ellos están pagando bien tus impuestos? Bueno, ahí sí ya es cuestión de ellos. A ti no te afectaría en lo absoluto. Tú presentas tu declaración anual. Si te sale un saldo a cargo todavía, porque sabemos que se le aplica una tarifa progresiva anual, entonces puede ser que sí te salga algo a cargo y tú no tienes, o no, me imagino que no vas a tener deducciones personales porque no tuviste el cuidado, porque no lo sabías, de que tenías que presentar una declaración anual. Entonces a lo mejor fuiste al médico y no pediste un comprobante a tu nombre, quizá no tengas ninguna deducción personal, y de tal forma lo más seguro es que sí te salga alguna cantidad a cargo. Bueno, pues tú sería cosa de que hablaras con tu patrón y le digas, oye, tuve que pagar esto, me salió en la declaración y tengo la obligatoriedad de presentarla, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero sí tendrías que presentarla. Bueno, y obviamente también está el tema de que podría presentar a través al Seguro Social, ¿no? Por ejemplo, al SAT sobre también. todo al SAT también, porque en este caso, pues asimilada a salarios para unos y asalariada para otros, y además, digo, si le están pagando a través de varios patrones y le están dando el aguinaldo, por ejemplo, partido en varios patrones, pues el tema es que seguramente le están aplicando la exención, por ejemplo, de aguinaldo de prima vacacional varias veces. Entonces el tema es que ya cuando llegue a su declaración anual y sume todos los ingresos, la exención de aguinaldo, la exención de prima vacacional solo se aplica una sola vez. Entonces ahí eso le va a aumentar la base. Entonces, pues sí, obviamente también podría ser presentar esta queja al SAT y presentar esta queja al Seguro Social en un momento determinado, porque digo, no sé, seguro que, pues sí, por ser asimilada, pues obviamente hay una parte de sus ingresos que no están declarando, y pues sí, digo, también tiene esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos otra pregunta, aquí porque esta ya se me movió, de Karen Trejo Vargas. Dice, una persona que da clases a través de plataformas digitales y por el uso de dicha plataforma solo paga el derecho de uso, no se le retiene nada, el contribuyente recibe en sus cuentas la contraprestación, la plataforma solo sería el medio para prestar el servicio, y en tal caso entraría en el régimen de servicios profesionales o tendría que ser el régimen de plataformas digitales. Mira, el tema de plataformas digitales, según la exposición de motivos, lo que trataban de regular o de grabar más bien era lo que se conoce como economía colaborativa, donde hay un prestador de un servicio o un enajenante de un bien o una persona que quiere alquilar un bien, y por otro lado un cliente, y quien los pone en contacto pues es el mercado, digamos, está en una plataforma, ¿no? Quien los pone en contacto es la plataforma, por eso se llamaba economía colaborativa. En este caso que usted plantea, por lo que entiendo, en realidad el prestador del servicio, el que da las clases, que es el que entiendo, le paga a la plataforma por hacer uso de ella, pero en realidad no lo está poniendo en contacto con ningún cliente. Y lo que yo entiendo cuando dice que en sus cuentas recibe las contraprestaciones, me imagino que esto lo recibe de los clientes. Si los clientes le pagan directamente a sus cuentas y la plataforma no la está poniendo en contacto con ningún cliente y realmente están usando únicamente la plataforma, por ejemplo, como Zoom, por ejemplo, para poder prestar sus servicios, yo no creo que la plataforma, o sea, sus servicios serían por honorarios, sería un régimen tradicional, digamos, y el gasto que está haciendo por el uso de la plataforma, pues es un gasto estrictamente indispensable para esta persona, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna opinión adicional, Felipe. Sí, el ejemplo clásico son los que se anuncian por Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú contactas por medio de Facebook a tu cliente, tú le ofreces algún servicio, algún bien, y entonces te deposita tu cuenta, y ahí obviamente no tienen que ver nada las plataformas como tal. Tendrías que tributar por el régimen de actividad empresarial nada más, ¿no? Pero no en plataformas digitales, ¿no? Así es. Sí, Dalia,
Dalia Gusana dice, bueno, cuando como persona de honorarios puedo... perdón, antes de ella te había otro comentario. Dice, Hacienda me pide comprobar que mis gastos me reportaron ingresos o cómo se determina. Creo que esto tiene que ver con el comentario que hiciste hace rato cuando hablabas de lo estrictamente indispensable, ¿no? Que era un ejemplo. Digo, obviamente, sí, en principio todos los gastos deben, en principio, estar asociados a la obtención de un ingreso. Eso es lo ideal, ¿no? Que me lo pida, pues me lo puede pedir a lo mejor una revisión, de manera... ya de manera directa, pero no es algo que me esté pidiendo constantemente, ¿no? Sí, así es. Y también, perdón. No, es correcto. El SAT obviamente hasta que llega y te revisa o por medio de su revisión ahora digitales, pues obviamente te puede pedir documentación para que demuestre ciertas cosas, ¿no? Juan Ramos, dice, perdón, ella misma, Dalia Gusana, dice, como persona de honorarios, ¿puedo deducir un arrendamiento de un automóvil necesario para mi actividad? Sí, es necesaria para tu actividad, sí puedes deducir el arrendamiento de un automóvil. Pues, sabemos que hay diferentes formas de arrendamiento, el arrendamiento puro, el leasing, el arrendamiento financiero, pues obviamente con sus características cada una y obviamente con sus requisitos de cada uno. Bueno, ahí qué bueno que tocas ese tema, porque si fuera arrendamiento financiero se consideraría como una especie de compra en abonos. Y, ¿cómo se llama? La arrendadora financiera le compra, digamos, el auto a la agencia de autos y a ti tú lo estás pagando, digamos, poco a poco, pero en ese caso sería tuyo desde el momento de la firma del contrato, ¿no? Independientemente de que lo estés pagando ahí. ¿Cómo procedería la deducción? Si la sí. Obviamente, como tú bien dices, lo estás adquiriendo desde el momento que estás firmando el contrato, ya es tuyo y es susceptible precisamente como todos los activos fijos, gastos y cargos diferidos, o sea, las inversiones susceptibles a una depreciación con un monto máximo. Independientemente de que estén... en el caso de auto. Perdón, independientemente de que estén pagadas o no. Sí, inclusive el IVA total de ese automóvil por medio del arrendamiento financiero sería totalmente acreditable porque tú ya se pagó, de alguna forma ya lo pagó a la arrendadora financiera, la agencia. Entonces pero la arrendadora pero la arrendadora te lo está vendiendo a ti, ¿no? Bueno, te lo está enajenando a ti a través de la figura del arrendamiento financiero, a pesar de que la arrendadora ya recibió su dinero. Pero a pesar de que, pero la arrendadora te lo da, tiene abonos, ¿no? Digamos, a la persona física. Bueno, ahora el arrendamiento puro se supone que ahí no compras nunca el auto. Bueno, a lo mejor si quieres lo compras al final, pero ya es otro acto de otra operación, ¿no? Pero en ese caso tú estás pagando una renta mensual por el uso del auto, aunque muchas veces el problema es que se disfrazan operaciones de arrendamiento financiero, de arrendamiento puro, ¿no? Y te cobran, a veces sobre todo cuando son autos muy caros, que no entran, o sea, aquí todo este contrato lo manejan para que encaje en la deducibilidad, ¿no? Entonces aquí al manejarlo como arrendamiento puro, pues hay un límite, hay un tope a la deducibilidad en las rentas, más o menos como de 7,000 pesos, si no mal recuerdo. Obviamente eso está en los requisitos de las deducciones, en los no deducibles, en el 28, de cuál es el límite al arrendamiento de automóviles, ¿no? Y para hacer que la renta mensual no exceda de ese monto y que sea deducible, pues lo que hacen es que a veces te piden otros pagos bajo otros conceptos que pues no suenan a veces nada lógicos y y aparte las condiciones del contrato, pues más bien parece un arrendamiento financiero para efectos fiscales, aunque en las formas, en el escrito, digamos, se describa como un arrendamiento puro, ¿no? Sí, hay que tener cuidado en las agencias porque les gusta hacer este tipo de planeaciones y decirte que no vas a tener problemas, que es deducible, es totalmente deducible el automóvil. Hay unos hasta dicen, no importa que lo compres arriba de 175,000 pesos por medio de rentas, es deducible. Hay que tener mucho cuidado. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pausa, vamos a ver nuestro promocional de la revista 741 Consultorio Fiscal y también con relación a las pymes. Continúen con nosotros, tenemos algunas preguntas todavía que responder. Continúen con nosotros después de esta pausa. Consultorio Fiscal Radio.
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. En su edición 741, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica la importancia de tener un convenio de paro técnico en la nueva normalidad. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador contempla los efectos fiscales de la sentencia de concurso mercantil ante el COVID-19. Mientras tanto, Wilfredo Fabián García nos habla del pago obligatorio del PTU a distribuir por personas físicas. Además, podremos encontrar artículos sobre seguridad social en casos de semana y jornada reducida por paros técnicos tras contingencia por COVID-19, del programa de nueva normalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los beneficios empresariales, jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autorización para disminuir pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el tratamiento fiscal de los certificados de sello digital. Estos y otros temas de gran interés en el número 741 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal. Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria. Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bueno, ya estamos de regreso y teníamos, maneras para redondear el tema de los autos y el arrendamiento. Bueno, cuando yo compro un auto a una financiera, a una agencia de autos y obtengo crédito de la financiera, de generalmente la financiera de la misma agencia de autos, en realidad para efectos fiscales y legales yo compré el auto de contado, ¿no? A quien le debo es a la agencia de autos, a la financiera, perdón. Y en ese caso no debo el auto, lo que debo es un préstamo. Y en ese supuesto el auto se compró de contado, el IVA se acredita en su totalidad, porque de hecho la agencia de autos emite una factura del auto por la venta del auto que dice pago en una sola exhibición. Y como dice pago en una sola exhibición, yo puedo acreditar el IVA en forma inmediata, ¿no? Si es arrendamiento puro y si es real, pues obviamente ahí no hay compra del auto y lo que voy a deducir son las rentas mensuales, ahí no hay deducción de inversiones, no hay depreciación y pues el IVA es sobre la contraprestación mensual
y va a ser acreditable el IVA al 100% y deducible la renta al 100% siempre y cuando no exceda de los topes que marca la ley, que no recuerdo cuánto es, pero es alrededor de 7,000 pesos, ¿no? Que eso les pediría que lo verificaran en el artículo 28. No recuerdo cuánto es el monto diario. Bueno, ahora, si fuera vía arrendamiento financiero, que era lo que estábamos platicando, porque sí, los dos ya nos estábamos confundiendo ahí, yo también ya se me estaba yendo por ahí. Cuando es una enajenación, cuando la operación es a través de arrendamiento financiero, para efectos fiscales, el arrendamiento financiero se considera enajenación. Y entonces, el auto es mío desde la firma, para efectos fiscales el auto es mío desde la firma del contrato y puedo deducirlo para efectos de ISR desde ese momento, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama? De hecho, aunque no esté pagado en su totalidad, pues el auto se puede deducir vía deducción de inversiones desde ese momento. Para efectos del IVA, lo que decíamos es que en realidad como es una enajenación donde la arrendadora financiera va cobrando poco a poco, pues el IVA creo que se acreditaría poco a poco. No sé, salvo tu mejor comentario, Felipe. Sí, es correcto. Hay que diferenciar precisamente si es por medio de una arrendadora financiera o por una empresa financiera de las propias concesionarias para el manejo del IVA, ¿no? Que sería diferente, ¿no? Sería porque por la arrendadora financiera sería se acredita cada pago el IVA, y por medio de la concesionaria o de la financiera todo de la concesionaria, pues ahí se podría acreditar todo el automóvil, aunque lo deba a la concesionaria. Ajá, aunque le deba a la financiera, ¿no? Ahora nada más a la financiera. Hay que tener cuidado porque si el auto tuvo un valor de más de 175,000 pesos y yo le estoy pagando el crédito bueno, más bien ahí no sé qué opinas tú, ¿qué pasaría con los intereses del crédito que me hizo la financiera? ¿Serían parcialmente deducibles o 100% deducibles? Porque el auto, en realidad, yo ya lo pagué, yo no debo el auto, yo debo un préstamo, según esto, ¿no? ¿O qué pasaría en ese caso con los intereses? Correcto, sería, la ley dice que los intereses serán deducibles siempre y cuando los haya, el bien por los que se generan esos intereses, lo hayas ocupado en tu operación, dentro de tu activo, ¿no? Para obtener el ingreso, que es lo correcto. Pero también habla de que, obviamente, este artículo que vimos, que si el carro no es deducible totalmente, pues sus gastos son parcialmente deducibles. En este caso, los intereses, pues obviamente ahí se pensaría que los intereses no serían deducibles en su totalidad, sino parcialmente. Pero como tú lo dices, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Ya se pagó el automóvil, entonces desde ese punto de vista se podría hacer deducible. Aunque el contrato liga los intereses a la compra del auto, ¿no? En realidad el contrato dice, pues te presté no porque te quisiera prestar, te presté nada más para pagar este auto, ¿no? Ese sería, digamos, lo que los podría unir a la parcialidad de la deducción, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Juan Ramos, soy una persona física de honorarios, tengo un departamento prestado y lo uso como oficina. ¿Qué gastos puedo deducir para mantener funcionando correctamente la oficina? ¿Debo tener un contrato por ese departamento? Sí, claro, es básico el contrato aquí para poder deducir los gastos. Un contrato de comodato sería suficiente precisamente para poder deducir los gastos para mantenerlo. El comodato es que cuando tú te salgas, tú le debes de entregar al propietario del inmueble que te prestó el inmueble en las mismas condiciones como te lo prestó, o sea, funcionando correctamente. Así es que el mantenimiento, la pintura, todo eso, pues obviamente no habría problema en ser deducible. Es obligación mantener, ¿no? el bien. Y bueno, claro. Finalmente ya se nos acabó el tiempo, nada más una última pregunta de Mike Vargas, que recibe ingresos como empleados y también por honorarios. ¿Cómo presenta sus declaraciones? ¿Por el total de sus ingresos o nada más por lo de honorarios? No, por el total de sus ingresos. El sistema ya viene precargado y obviamente ya le van a aparecer los ingresos por salarios y los ingresos por honorarios. Y entonces se tienen que presentar ambos ingresos en la declaración anual. El sistema te va a hacer el cálculo en automático. Si tú tienes algunas deducciones que el sistema no las tomó, las puedes meter y entonces el sistema hará los cálculos pertinentes. Pero eso es nada más para el anual, ¿no?
Ajá. Eso nada más es para lo anual. Para los mensuales son nada más, el patrón le retiene por salarios y él hace sus declaraciones nada más con lo de honorarios, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Bueno, Así pues es. Felipe, pues se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho que nos apoyes para la realización de este programa. Como ves, aparentemente que es un tema pues común, siempre tenemos todas dudas con relación a este tema. Nuevamente, gracias en nombre de nuestra facultad por apoyarnos para la realización de este programa. Al contrario, es un gusto como siempre estar con ustedes, muy amable. Muchas gracias. Y bueno, para nuestros internautas, para nuestros radioescuchas, les recordamos que esta es una coproducción. Es una producción de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos la próxima semana a que nos sintonicen con el tema arrendamiento de inmuebles y extinción de dominio por parte de nuestra facultad, el director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Jania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flandes y Alan Torres. La FCA unida y trabajando a distancia. Gracias por estar con nosotros. Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.